Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez y otra vez tenemos a una invitada de lujo que es Ilse Peña, nuestra abogada de cabecera en Derecho Laboral, porque ustedes nos dejaron sus preguntas en el video anterior y pues con Ilse nos reunimos, la resolvimos y hoy queremos presentarles esas respuestas. Así que Ilse, bienvenida y muchas gracias por estar nuevamente en el canal. Muchísimas gracias, Karen. Yo encantada siempre de estar acá. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con las preguntas que ustedes nos dejaron en el video anterior. Si aún no lo han visto, se los voy a dejar en la parte de arriba para que vayan, exploren de qué se trata este video. Y bueno, vamos a empezar a resolver esas preguntas. La primera es de Sonia Vera, que nos pregunta: hola, hay muchas personas que somos contratistas y hay casos en los que imponen un horario y jornada. ¿Depende esa imposición al tipo de servidor o al tipo de servicio que ofrecemos? Sí. ¿Qué ocurre? Que si el servicio conlleva mucho tiempo de realización, sí es necesario que ese servicio se realice pues con el mayor tiempo posible. Lo único que no cabe dentro de la relación del contratista con el contratante es efectivamente una jornada de trabajo. Pero si tiene un horario y ese horario no conlleva los elementos de una relación de contrato de trabajo, entonces no hay ningún inconveniente. Sí, efectivamente es la respuesta. Ok, sí. Y ese tipo de relaciones que nos cuentas es como recibir órdenes, como... Sí, exacto. Subordinación, que implica recibir órdenes, que implica que obligatoriamente ese contratista tiene que estar en el lugar de trabajo. Si el contratista no tiene que estar en el lugar de trabajo obligatoriamente, entonces sí podrá tener un horario, pero pues nunca aplicándose los elementos de una relación de trabajo laboral. La siguiente pregunta nos la hace Alexander Parrales Arango y nos pregunta con respecto a los contratistas: ¿cómo se ven afectados los contratistas con la nueva imposición del impuesto de industria, comercio y avisos ICA a profesionales independientes? Perfecto. Desde el año 2003 más o menos se está aplicando este impuesto. Si este impuesto nos viene afectando ya desde hace mucho tiempo, en este momento con la reforma tributaria se creó un formulario. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? Que se está haciendo la deducción del ICA. Sí, por lo regular el formulario no se está haciendo. Para contribuyentes sí se está haciendo, contribuyentes régimen simplificado que lo tienen que hacer anualmente y contribuyentes régimen común que lo tienen que hacer bimensual. Okay. Pero en efecto sí hubo una modificación con la reforma tributaria que fue el formulario, pero desde hace mucho tiempo ya tenemos la aplicación del ICA como contratistas. Paola Ramírez nos pregunta: trabajo en salud pública con la Secretaría de Salud por OPS, pero nos exigen presentarnos a la oficina el mismo día que nos escriben. Las metas son demasiado altas de acuerdo al talento humano que opera y la líder del programa cambia de directriz recurrentemente. ¿Qué se debe hacer siendo que esta es una entidad gubernamental? Ok. ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos, por lo regular, puede estarse aplicando un tipo de directriz que resulta en subordinación, lo cual conlleva de nuevo a que el contratante esté aplicando un elemento de la relación de trabajo y no del contrato de prestación de servicios, que es un contrato civil o comercial. ¿Qué hay que hacer en estos casos? En estos casos sí es necesario acercarse al Ministerio del Trabajo. La otra opción que podría tener este grupo de trabajadores es presentar una acción popular. ¿Por qué? Porque con la acción popular este grupo posiblemente se va a ver beneficiado y va a demostrarle no solo a la entidad, sino también pues al público en general, que no solamente ocurre con una, dos, tres personas, sino que es un grupo de gente el que está siendo afectada por una directriz que resulta en un contrato no de prestación, sino contrato laboral. La siguiente pregunta nos la hace Herman Valderrama y nos deja de hecho muchas preguntas, pero eso está muy bien que participen, y es: una duda surgió al respecto. Si yo regularmente pago como independiente sobre 2 millones de pesos y pagué en enero 7 y en el transcurso de enero facturo 10 millones de pesos, me pagan a marzo a 60 días, ¿cómo funciona eso? ¿No estaría pagando de más? Esa es la primera pregunta. Igual ustedes las están viendo en pantalla y la siguiente es: en febrero-marzo, ¿qué debería pagar?
¿A partir de qué fecha es efectiva esta retención? ¿Es efectivo para todo el país o solo para Cundinamarca? Con relación a la última pregunta, empecemos de abajo hacia arriba. Entonces, con relación a esta última pregunta, sí, efectivamente aplica para todo el país. Es un fallo que implica la retención de seguridad social por parte del contratante al contratista. Y el contratante se encargará de pagar a las entidades correspondientes en seguridad social. Ok. ¿Y a partir de qué fecha es efectiva esta retención? Nos dice, pues vamos de abajo hacia arriba. Perfecto. Respecto a esta pregunta, es efectivo esta retención por parte del contratista a partir del momento en el que quedó sancionada y publicada esta ley. Sí habrá un término que es hasta el 20 de julio para que el gobierno pueda expedir una reglamentación al respecto. Con respecto a tu duda del pago de los 2 millones y los 10 millones, lo que sucede es que cuando el contratante si tiene un contrato por un valor total X, si en este caso tenías un contrato por 2 millones, tenías otro contrato por 10 millones. Cada contrato, de ese valor neto, tanto de 2 como en el otro contrato de 10, se tomará el 40% y de ese 40% se sacan los porcentajes de seguridad social. Diego nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tarifas que se manejan por concepto de seguridad social? ¿Eso que representa? ¿Salud, pensión? ¿O que contempla ese monto y esa parte cómo se calcula en porcentaje respecto a total cancelado? ¿O qué? Nos dice. ¿Si se trabaja normalmente por productos entregados? Ok, son varias preguntas en una pregunta, pero están muy bien porque son definitivamente claves para los contratistas. Respecto a las tarifas, nos referimos en el caso de seguridad social a porcentajes. Entonces, para el contratista siempre deberá pagar el total de su seguridad social. ¿Qué ocurre actualmente? Que pues ahora le retiene este monto en el pago, lo saca del pago el contratante y le paga el excedente el contratante. Respecto a riesgos profesionales, no estamos hablando de salud y pensión, ¿sí? Riesgos profesionales a partir del decreto 723 del año 2013, el contratante tiene la obligación de pagar en un 100% cuando los riesgos que acarrea la labor del contratista son del 4 y 5. ¿Cómo se hace entonces el descuento o cómo se paga, de dónde se paga esa seguridad social para el contratista? Se debe pagar del 40% del monto total neto de lo que valga su contrato. Así se saca de este 40% ya teniéndolo por aparte los porcentajes de seguridad social. ¿Y esto del producto entregado? Ok, listo, perfecto. Con relación a los productos entregados, ¿qué preguntas? Si el contrato en efecto habla de que su objeto es entregar productos, sí, así se hará. En efecto, así es. Si el contrato contempla otro tipo de funciones o otro tipo de objeto que no solo sea la entrega de productos, pues también será el objeto del contrato y deberá cumplirse como tal ese contrato de prestación de servicios. La siguiente pregunta nos la hace Óscar Aguilar y nos dice: me gustaría saber sobre plazos para pagos de liquidaciones y procesos legales. Sé que acudir con el Ministerio de Trabajo es un proceso que dura una eternidad y pues ¿qué otras alternativas existen? ¿Qué se puede hacer cuando te dan cheques sin fondos? ¿La empresa se está quedando en quiebra? Respecto a la primera pregunta, cuando el contratista se ve en la obligación de tener que reclamar, si el contrato efectivamente sigue siendo un contrato de prestación y no un contrato laboral, no identifica que en la práctica hay un contrato laboral, pues entonces podrá recurrir a la vía jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que presentando una demanda administrativa si es del sector público, o presentando una demanda civil si es del sector privado, podrá reclamar aquello que no le han pagado, hablando solo de pago, ¿sí? Y refiriéndome en aquellos eventos en donde el contrato de prestación mantiene su naturaleza y no es laboral. Cuando existe un cheque sin fondos dado o brindado por la empresa, tanto en el sector privado como por una entidad en el sector público, lo que podemos hacer en primera instancia es recurrir a Cámara de Comercio, si estamos con una empresa en el sector privado,
para identificar si esta empresa está en liquidación. Porque si no está en liquidación, pero esta es la respuesta que da el contratante, pues simplemente no tiene cómo probar el contratante por qué no tiene fondos, porque está ilíquido, porque no puede pagar la prestación del servicio del contratista. Siempre hay que identificar que en efecto si es cierto lo que la empresa o la entidad nos está comentando respecto a fondos insuficientes, razón por la cual justifica el no pago. Y Gonzalo Vargas nos pregunta, ¿es cierto que los contratistas que trabajan con el distrito deben esperar a que éste disponga de un mecanismo de pago a los contratistas o por el contrario ya deberían estarse haciendo estos pagos? Ok, reiteramos entonces lo que se dijo en principio. Resulta que cuando salió el fallo era de cumplimiento inmediato y aunado a esto también el fallo se pronuncia con relación a las reglas que deben llevarse a cabo para poder hacer la retención por parte de contratantes de seguridad social. ¿Cuándo es esta fecha? Esta fecha es el 20 de julio. Fallo del 20 de marzo que se debe cumplir a partir de esa fecha, pero como bien lo dice la persona que nos pregunta, sí es necesario saber exactamente cuándo se cumplen estas reglas y estas reglas se implementan ya en efecto a partir del 20 de marzo. Bien, hasta aquí este video en colaboración con Ilse Peña de S Legales PP, una empresa que pues hace este tipo de asesorías personalizadas para las personas que tengan dudas específicas como las que resolvimos hoy con respecto a derecho laboral. Así que Ilse, mil gracias por estar aquí nuevamente y ustedes si tienen más dudas pues no se olviden pasarse por el Twitter de esta empresa que se los voy a dejar ahí en pantalla, S Legales PP, para que ustedes pues se contacten con ellos y resuelvan sus dudas de manera personalizada. Chao, muchas gracias. Chao.